Bien, ahora vemos rápidamente las razas doble propósito, que como dije anteriormente, son razas que como tal, como doble propósito, han desaparecido porque como cada vez más frecuente se tiende a la especialización. Entonces los productores de carne son cada vez más específicos en cuanto a la producción de carne y los productores de leche lo mismo. En este caso, estos productores de doble propósito, digamos, aquí en Argentina, prácticamente han quedado absorbidos o son utilizados fundamentalmente para lo que es producción de carne, básicamente por su gran tamaño, su estructura que es típica de los animales continentales. Hace muchos años atrás, algunas de estas razas fueron utilizadas para leche en algunos tambos, pero con la desaparición de esos tambos se reconvirtieron en animales que los han cruzado, en animales productores de carne y básicamente fueron siendo absorbidos por los diferentes rodeos de carne, aportando en principio su genética, pero con el tiempo se va diluyendo con la absorción de las razas predominantes. Acá tenemos la primera raza, que es la pardo suiza. Como su nombre lo indica, está el pardo por el color y el suizo por el origen. Fíjense, acá tiene un ejemplar de muy buena estructura y fenotipo carnicero. Muy buenos cuartos traseros, muy buen lomo también. Acá tenemos otro ejemplar de pardo suizo, otro toro, pero con características más lecheras. Fíjense cómo están más descarnados, las nalgas son mucho más chupadas, prevalece más la estructura ósea de un animal lechero. Estos animales tienen como elemento distintivo, como anillo blanco que tienen alrededor del morro, también en los bordes de las orejas y en otros lugares en la punta de los testículos y en algunas partes de los garrones. Además, por supuesto, de su color pardo, ¿no? Aquí tienen algunas fotos de pardos suizos utilizados como lecheros. Por supuesto, esto no es de acá del país, pero para mostrarles que buscándolo tienen muy buen potencial fenotípicamente para el desarrollo y para la producción de leche. Aquí tienen otra raza doble propósito, la Fleckwick o Simmental, que en nuestro país fue más que todo introducido con la misma función o esperando lo mismo que se esperó desde el Charolais, del Limousin, por su estructura, por su tamaño, por su capacidad carnicera, que fue para básicamente cruzarlo con razas inglesas o con razas, digamos, que se desarrollan acá para sacar la F1, sacar la descendencia, animales más pesados, fundamentalmente para feedlot. Fíjense que la masa muscular que tiene la estructura es muy parecido a lo que puede ser un Charolais, un Limousin, con muy buen potencial para sacar terneros de mayor tamaño y de buen rendimiento. Una de las razas para cruzar, digamos, estos Fleckwick con británicos fue elegida la Hereford por su parecido en cuanto al manto colorado y sus partes blancas. Entonces, cuando la F1 que sacaban de este cruzamiento, eran, digamos, no diferían demasiado tanto del padre como de la madre. Entonces, ese fue un poco el mayor uso que ha tenido en los cruzamientos. Acá tienen un ejemplar, por supuesto, como dije antes, no es de acá, pero así un ejemplar de Fleckwick seleccionado hacia la producción de leche. Como ven, más allá de su tamaño, tiene muy buena ubre y una muy buena producción de leche. Acá tienen ejemplares de todos Fleckwick, pero con diferentes tonalidades en su manto colorado y con diferentes manchas. El Fleckwick, si bien es parecido al Hereford, pero no tiene la uniformidad del Hereford. Es mucho más irregular el manto colorado, las partes blancas no son tan uniformes en cuanto a la forma que presentan. Es mucho más desprolijo, digamos, el manto del Fleckwick. Pero bueno, acá tienen diferentes tonalidades que se pueden encontrar. La tercera raza doble propósito que tengo para mostrarles es la Normando. Les diría que de las tres ha sido la menos difundida. Era ahí, no sé exactamente, en los últimos años se veía algunos de estos animales mezclados en rodeos de carne, que seguramente han sido descartados años atrás de rodeos lecheros que fueron quedando, se fueron transmitiendo un poco su genética, pero como dije antes, con el tiempo y con el cruzamiento con otras razas carniceras más predominantes, como pueden ser las británicas,
se ha ido diluyendo su sangre y sus características fenotípicas y van desapareciendo de a poco. Un buen ejemplar de la raza con un aspecto más carnicero. Y por último, para terminar con razas doble propósito, les dejo unas fotografías a título ilustrativo de la raza normanda. Bueno, hasta aquí hemos visto todo lo relacionado con Bos taurus, pero nos vamos a meter ahora en la otra división, que es el Bos indicus. Dentro del Bos indicus tenemos una sola división entre asiáticas y americanas. Asiáticas son evidentemente de Asia, tienen básicamente tres razas, son las principales: la Nelore, que es la más importante de todas, la Gir y la Guzerat. Y dentro de las americanas son las razas que se formaron originalmente utilizando las razas asiáticas, la Nelore, la Gir y la Guzerat, se las cruzó entre ellas y se introdujo también en Estados Unidos la raza criolla norteamericana, que era la Longhorn, y de esos cruzamientos se obtuvieron el Brahman. Y en el caso de la Indo-Brasil, la Toapua, en Brasil, también con razas locales se cruzó con estas tres asiáticas y se obtuvieron estas otras razas, de las cuales la principal fundamentalmente es la Brahman. Dentro del Bos indicus de origen asiático tenemos la Nelore, que es la principal raza. Pero antes de ponerme a ver los detalles o características específicas de cada una de las razas, quisiera hablar un poquito de las características de los índicos en general, sean americanos o sean asiáticos. Estos Bos índicos en general tienen una serie de características que le dan bastante rusticidad a las zonas difíciles, como por ejemplo, tiene varios aspectos. Por ejemplo, el tema del pelaje. Si ustedes se fijan, en general todos estos animales son de un pelaje claro y de una piel oscura, pigmentada, lo cual lo hace bastante resistente en climas de una gran irradiación solar. ¿Por qué? Porque el pelaje claro refleja la radiación infrarroja y la piel oscura, pigmentada, lo protege de la irradiación ultravioleta. Otra característica de todos estos índicos es, por ejemplo, el hecho de tener tanta piel, que es como si tuviese un pullover 3 o 4 números más grande que su cuerpo. Tanta cantidad de piel hace que, primero, en primera instancia, tiene mayor cantidad de glándulas sudoríparas y sebáceas por centímetro cuadrado. Y como tiene una piel mucho más grande que su cuerpo, en proporción a cualquier otro, por ejemplo un Bos taurus, tiene mucha más cantidad de poros. Estos poros ayudan a que pueda regular mucho mejor la temperatura. Entonces en climas muy cálidos, el animal que se compone está mucho más relajado, sufriendo menos del estrés térmico que lo que podrían sufrirlo otras razas. Tenemos también la jiba, que es una acumulación de grasa. La jiba es esa joroba que tiene arriba del cuello, es una acumulación de grasa que en casos extremos de falta de alimentación, así como la grasa se usa como reserva energética en el resto del cuerpo, es una reserva extra que tiene la jiba desde el punto de vista de alimento, ¿no? Podríamos sumar a estas características que los hacen más tolerantes a climas extremos, por ejemplo, la musculatura subcutánea, es decir, la posibilidad de mover el cuero en cualquier parte de su cuerpo, así como hacen los caballos, lo cual hace que cuando se le arrima, se le sube algún insecto, tiene la posibilidad de mover el cuero y espantarlo. Con la misma función, el tipo de cola que tiene como una especie de látigo bastante largo, ayuda a espantar a los insectos, a los parásitos externos. Y también se podría decir que son animales bastante atléticos, por cuestión tienen en general un gran despeje, miembros largos, que los hace bastante ágiles para moverse en terrenos con monte, con renoval, con mucho desnivel, o sea que en condiciones más hostiles se mueven perfectamente bien. Recién les comentaba que en general son de pelaje claro, pero eso es más común en las hembras. En el caso de los machos suelen ser un poco más oscuros, sobre todo en sectores como la cabeza, la jiba, parte de los garrones. Tienden a ser un poquito más oscuros los machos que las hembras, pero las hembras en general son mucho más claras.
Yendo un poquito a lo que es la raza Nelore, que es la principal, junto con la Brahman dentro de las americanas, tenemos las características más inconfundibles, es la de las orejas, que son como en punta de lanza y bien como más paraditas, a ver que otras razas es como que les caen más las orejas. Presentan, bueno, como todos los índicos, unos pliegues importantes a nivel de cuello. El, el pupo en el caso de las hembras también es un poco más caído. Bueno, esta hembra tiene buena contextura carnicera, como se puede ver. Estas razas índicas son en general, tienen como característica ser menos precoces que las británicas, como charlábamos antes, por el hecho de que tienen una estructura ósea mayor, un poco mayor peso, y las hembras, las vaquillonas jóvenes, para llegar al momento del servicio, tardan un poco más, es decir, tienen que tener el peso un poco más pesado, entonces difícilmente puedan llegar a hacer un servicio anticipado a los 15 meses con éxito, porque les cuesta más comenzar a ciclar hasta no tener el peso adecuado. Estas razas índicas tienen un temperamento un poco más fuerte que las razas británicas o continentales, pero también responde, digamos, a los ámbitos donde se desarrollan. Son ámbitos mucho más extensivos, más rústicos, que con menor contacto con el hombre, pero en la medida que se lo maneje bien y con buen contacto, se lo puede manejar tranquilamente sin problema. Bien, ahora vamos a avanzar un poquito más rápido, viendo simplemente algunas diapositivas. En este caso tenemos un macho joven, ya más cerca, entre año y medio y 2 años, ya para entrar entre un tiempo al servicio, de excelentes condiciones. Acá tenemos un grupo de vaquillonas jóvenes para entrar en servicio también. Están preparándose justamente para ese primer servicio. Acá tenemos una vaca adulta con su ternero. Fíjense, noten la buena estructura cárnica que tiene esta hembra. Y aquí tenemos un rodeo de vacas de plantel. Esta es la segunda raza asiática, la Gir, que tiene como características, digamos, estructuralmente no es tan grande como otras. Tiene la cabeza medio redondeada. La coloración en general es más bien tonos rojizos, que puede ser de más cobertura, como en este caso, o con menos cobertura y más presencia del blanco. Orejas grandes y bien caídas. Acá tenemos un macho joven. Como característica principal es, a la inversa de la hembra anterior, es el manto rojizo, que está muy como perdido, principalmente domina el blanco, pero se nota el trasfondo del colorado. Otros dos machos jóvenes, acá se resalta bien la característica de la cabeza, el cráneo medio redondeado, uno más colorado, uno más blanco, pero similares en sí. Es una raza que es utilizada fundamentalmente, no está desarrollada a gran escala, no está tan difundida. Fundamentalmente se lo usa mucho para explotaciones pequeñas, minifundios, para una especie de agricultura familiar, porque se lo usa mucho para leche. Porque tiene ciertas características, ya vamos a ver bien respecto a qué es el tamaño de los pezones, que son muy grandes, en comparación al tamaño de la boca de los terneros recién nacidos, lo cual a veces trae ciertos problemas de aguachamiento porque no alcanzan a tomar bien la primera leche, el calostro de los terneros. Cosa que si esa característica la trasladamos a un rodeo lechero o carnicero mucho más grande, de grandes dimensiones, implicaría una pérdida importante de terneros guachos por problemas justamente de no poder prenderse bien a la teta de la vaca. Acá tenemos un ternero ya bastante crecido, mamando, sin ningún problema. El problema es cuando son recién nacidos, demasiado pequeños, en donde si necesitan que alguien, digamos, los ayude para comenzar a mamar y así comenzar a crecer, y después ya solos, ya cuando crecen un poquito, se las arreglan solos. Acá se puede observar el tamaño, el ancho que tienen los pezones, lo cual hace que se complique el tema del ternero. Vamos a ver una siguiente foto, se va a ver bien la comparación.
En esta foto se puede apreciar bien, comparen el tamaño de la boca de un ternero recién nacido que está a la izquierda muy chiquito y el tamaño de los pezones de esa vaca. Esa es justamente la razón del problema. Esta es la tercera raza asiática, la Guzerat, que como características principales podríamos hablar fundamentalmente de estructura ósea. Es un animal de gran tamaño, mucho mayor creo que puede ser un gir. Las orejas son caídas, no tanto como el gir, pero siguen siendo más caídas que lo que puede ser un Nelor. Como dijimos al comienzo, los machos siempre tienen sectores más oscuros que el resto y son más oscuros que las hembras. Acá tenemos una hembra, también de gran estructura, pero de muy buenas características carniceras. Esta es una vaca bastante joven, debe ser de primer parto o a lo sumo de segundo, también con buenas características carniceras y bien típica de las características de las orejas y del tamaño de la raza de la Guzerat. Esta foto sirve como referencia en base a la comparación con la persona para demostrar un poco el tamaño que tienen los animales y la masa muscular que tienen, ¿no? Que es bastante importante. Ahora pasamos al segundo grupo de razas Bos Indicus, que son las americanas. Dentro de estas tenemos tres, de las cuales la principal y la más importante es la Brahman, después la Indubras y el Tavapuá, que son de mucha menor importancia. Esta es la raza Brahman, la más difundida de todas las razas americanas. El origen un poco de esta raza radica en Estados Unidos, porque al comienzo se utilizaban las razas asiáticas, la Nelor fundamentalmente, pero se veía como que eran animales muy rústicos, pero que les faltaba un toque de selección de mejores características carniceras. Entonces se llevaron a Estados Unidos varias de estas razas, las tres principales son las que mencionamos recién, se las cruzó entre ellas y se las cruzó también con el Longhorn, que es la raza criolla norteamericana, y de estas cruzas se obtuvo este animal que es el Brahman, que es muy similar a lo que podría ser un Nelor, pero con, sobre todo al comienzo, características un poco más marcadas desde el punto de vista carnicero. Las características de rusticidad, podríamos decir, son las mismas que puede tener un Nelor. Y diferenciables, podríamos hablar fundamentalmente, y lo más marcado es el tema de las orejas, que son orejas más de forma más cerradas, más acartuchadas y más caídas. Es la gran diferencia que tiene con el Nelor. En general, por todo este tipo de esta selección que se hizo de estos animales para que produzcan más carne, tendió a que produjese animales con mayor cantidad de pliegues y que tuviesen la jiba un poco más grande y más caída, más arriñonada sobre el lomo. Y a nivel de prepucio, en general han salido animales con un prepucio más largo, más pendulante, más caído, lo cual ya vamos a ver que tiene sus inconvenientes. Pero si se fijan, la masa muscular en los cuartos traseros y en general en todo el animal es bastante importante, o sea que tiene características carniceras muy buenas. Acá justamente se puede ver una de esas características que les decía recién del prepucio más caído, más pendulante, y cuál sería la problemática. Si se fijan en el prepucio y este ejemplar está metido en un pastizal, este pastizal está muy lindo, está sin renovar, sin nada, pero imagínense esta situación, la altura donde da la pastura en el prepucio, si fuese un renoval, que significa ramas espinosas, bastante abrasivas, es más factible que se enganche el prepucio y se lastime ese animal cuando el prepucio es más largo. Entonces ese era un elemento negativo que se le atribuía al Brahman. Como ya vamos a ver después, son características que van evolucionando con el tiempo, se siguen seleccionando y se buscan corregir esos problemas, como podría ser el hecho que tenga un prepucio demasiado largo. El resto de las características de este animal es bien carnicero, tiene muchos pliegues, fíjense lo que es el pecho, y fundamentalmente, para diferenciar del Nelor, las orejas mucho más caídas. Como dije al comienzo, el Brahman se forma a través de la cruza de varias razas. Entonces, muchas veces, de acuerdo a eso, en estos cruzamientos, cuál ha predominado más es un poco el fenotipo con que sale el nuevo ejemplar.
Fíjense, acá tendríamos el que está arriba a la izquierda, que es de gran tamaño, orejas caídas pero no tanto. Podría ser más incidencia del Gusserat, por ejemplo. En cambio, el toro que tenemos abajo a la derecha, que es el colorado, evidentemente aquí ha habido mucha incidencia del gir por la coloración, ¿no? Lo mismo ocurre con los terneros que están arriba a la derecha. El hecho de la coloración marca un poco qué líneas de sangre ha incidido más en la formación de estos Brahman. Aquí tenemos una vaquillona joven, la que se la denomina Red Brahman. ¿Por qué? Porque evidentemente tiene mucha sangre de gir, bien marcadas las características de las orejas acartuchadas y caídas, bastante pliegue para la edad que tiene esta vaquillona jovencita. Acá tenemos un ternero con las orejas bien características del Brahman, muy bien marcadas y caídas. Estos ejemplares marcan, digamos, la incidencia de lo que podría ser el gir, no tanto por la coloración en este caso, sino se podría notar un poco en lo redondo que es el cráneo que tiene este animal. Por el resto, por la coloración no, pero sí por la cabeza. En este toro se ve a lo mejor una cabeza no tan redondeada, más la incidencia del Gusserat, orejas no tan caídas, muy buen tamaño físico, la estructura es bastante grande. Entonces, evidentemente, aquí sí tiene que haber habido más sangre de Gusserat que gir y que las otras razas. Bueno, ahora les voy a mostrar rápidamente las otras dos razas americanas, por supuesto con una muchísima menor difusión. En este caso tenemos la Indo-Brasil, con características, digamos, más allá de las fenotípicas, terribles orejas que tiene. El resto de las características son muy similares a lo que podría ser un Nelore o un Brahman. Acá tiene un toro Indo-Brasil con las orejas características y bueno, muestra como todos los machos en general tienen la característica de ser más oscuros en la parte de la cabeza, en el cuello, en las extremidades. Acá tienen dos hembras Indo-Brasil muy simpáticas, muy características de esta raza. Esta es la tercera raza americana, la Tagapuá, que por supuesto con las mismas características de los índicos, bien seleccionada desde el punto de vista carnicero como se ve. Comparándola con la anterior, las orejas no son tan caídas, son un poco más parecidas a la del Nelore, pero el resto tiene las características típicas de los índicos. Esta es una vaquilloncita joven, Tagapuá. Aquí se intenta mostrar las características carniceras de las cuales se ha ido dotando a través de la selección a esta raza, ¿no? Es parte, digamos, de lo que se busca en el proceso de la selección, darle características carniceras. Y finalmente, para terminar con las razas Bos indicus americanas, tenemos aquí para mostrarles una hembra con su cría de muy buen tamaño.